ese asunto, tengo que hacer la grabación y después subirlo. Pero bueno, muy buenas noches a todos. Un placer tenerlos en la clase esta noche. Vamos a seguir estudiando el libro de los Salmos. Esta realmente es una introducción a los Salmos, pero sobre todo es un curso donde estamos conociendo, tocando el tema de devocionales, hacer devocionales y usando los salmos para eso. Vamos a comenzar con una oración y después vamos a seguir. Y hoy quiero hacer dos partes. Vamos a hablar sobre las devocionales y todo eso, y después seguimos con la lección para hoy. Vamos a ver específicamente a Cristo en los Salmos. A ver, alguien que puede hacernos el favor de hacer la oración. Hernán, podría tiene que prender su micrófono y luego si no puede iniciar la clase Listo, con una pastor. oración. Adelante. Amado Señor y Padre Celestial nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos, amado Dios, ante tus pies para aprender más de tu palabra. Ahora, ábrenos el entendimiento, amado Señor, y que el poder de tu Espíritu Santo sea guiándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Ahora vamos a ir aquí a la clase esta noche. Esta es la lección 2. Otra vez, acuérdense que ustedes son de la primera generación y este curso está bajo construcción. Entonces, les agradezco mucho su comprensión con eso. En esta segunda lección vamos a ver el corazón de los salmos, o sea, el hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? Es Cristo. Entonces vamos a tocar ese tema, pero antes vamos a ir con el tema de los 40 días en los salmos. Y quería iniciarlo simplemente con la siguiente pregunta. Ustedes vieron, hasta ahorita han visto cinco devocionales y ¿cuáles son sus preguntas? Ahorita vamos a hablar de la lista. Si tiene preguntas acerca de cuál salmo le toca, podemos ver eso ahorita, pero primero, en general, sobre esta tarea que estamos haciendo de cada uno de nosotros. Todos estamos leyendo estos salmos, pero cada uno de nosotros tendrá dos oportunidades para compartir una breve devocional en el grupo. ¿Cuáles son sus preguntas? Ay, perdón, aquí veo, por favor, Rafael. Buenas noches nuevamente, pastor, y grandes bendiciones para todos. Mi pregunta radica en lo siguiente. A mí me toca el Salmo 46 y el 127 en el devocional, pero no he entendido muy bien que tengo dos salmos. Entonces, ¿cuándo sería a la fecha para yo realizar mis devocionales? Es la duda que tengo. Ok, Muchísimas gracias. Aquí voy a compartir. Esta es la actualizada y todavía seguimos llenando esto. Si ve aquí, en la pantalla puede ver el día, fecha y quién y el salmo. Entonces, el día, hoy, día 5, el 9 de noviembre, a Benjamín le tocó hacer el salmo 16. Entonces, ese fue el 9. Entonces, hoy Benjamín hizo el Salmo 16. A ti, Rafael, si ves aquí, el 18
de noviembre, 18 de noviembre, te toca el Salmo 46. Ese es en qué fecha, ese es el jueves de la semana que entra. Y también el 10 de diciembre, te toca el Salmo 127. Entonces, así es como vas a ver. Y este documento, ahorita de esta noche voy a volver a compartirlo. Y si hay modificaciones, algo así, voy a estar así compartiendo este documento. Muy bien, gracias. Muy buena pregunta. A ver, Benjamín, adelante. Muy buenas noches para todos mis hermanos, bendiciones en Cristo. Profesor Mike, qué bendición tenerlo a usted orientando este curso. Y tengo la certeza de que no hay ninguna deficiencia. Mi pregunta es la siguiente, profesor. Apliqué, puedo asegurar que apliqué las preguntas de consolidar, pero generalicé. Me explico, porque no quise personalizarlo, porque pues me pareció deficiente debido a que Cristo es para todos, ¿no? Entonces quise compartir el mensaje de la obra de Cristo, que es lo que se basa el salmo que me correspondió. Inclusive me parece muy paupérrimo la expresión, pero como el tiempo es tan limitado, tengo mucho interés en una clase explicarlo, no sé, porque usted me dijo que debería acentuarme más en las preguntas a nivel personal. Entonces mi pregunta es esa: ¿me equivoqué al generalizar o personalizándolo? Muy bien, gracias Benjamín. Y todo esto, yo tengo guardado acá, tengo guardado en un archivero el primer sermón que tuve que escribir. Y cuando yo me vuelvo a verlo, para mí es difícil, porque cuando uno comienza a hacer algo, es como un niño. ¿Se acuerda cuando el niño está comenzando a caminar? Mi hija, la mayor, está en secundaria. Hoy en la tarde tuve oportunidad de ir a verla jugar en el fútbol. A ella le encanta fútbol. Entonces ahí ve, ya mira cómo está así jugando y todo eso se mueve rápido. Pero yo me acuerdo como papá, cuando ella estaba aprendiendo a caminar y se caía y así no. Así es con todo lo que hacemos, con todo lo que hacemos. Y cada uno de ustedes que han hecho hasta ahorita las primeras devocionales, yo quiero decir, les quiero felicitar y agradecer por ese trabajo. Algunos a lo mejor han tenido oportunidad en el pasado, para otros es primera vez que lo está haciendo. Excelente. Hay que meterse al campo y comenzar a correr, tratar de correr, ¿verdad? Y así vamos a aprender. Pero ahora, ¿qué cosas son las importantes para enfocarse y para poder pues para ayudar a enfocarse mejor en el Salmo? Pues perdón, para hacer lo mejor posible para compartir una devocional que es así pegada a una cierta parte de las Escrituras. Pues las preguntas que usamos del método de los 4C se puede aplicar en una devocional también. Las mismas preguntas. Y usted cuando está estudiando el Salmo hasta puede iniciar con las preguntas de considerar quién escribió este Salmo, quiénes son los personajes en este Salmo, qué es lo que está pasando. Puede usar esas mismas preguntas, pero cuando va a compartir el Salmo, para tratar el error que podemos cometer es uno, en vez de predicar el texto, se usa el texto como pretexto. O sea, lee el texto y después habla de lo que sea. Entonces, ese es un error muy común.
lee una parte de la Biblia y luego comienza a hablar sobre cualquier cosa, ¿verdad?, que no tiene que ver. Por eso las preguntas de 4C y por eso también las preguntas de consolidar las que mencioné la vez pasada. Esas tres preguntas: ¿dónde veo qué pecado me lleva a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Qué es lo que quiero hacer? Sin hacer la pregunta así directamente, como si fuera un estudio, está contestándola, ¿verdad? Permíteme usar como ejemplo. Ay, ¿qué pasó aquí? Un momentito. Permíteme usar como ejemplo el Salmo 1. Entonces, el Salmo 1, y nada más vamos a enfocarnos en los primeros versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores está sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pues yo leo esto, hago las preguntas de considerar, pero eso es mi forma de estudiarlo. Entonces, mira, hay un varón, ¿quién es bienaventurado? Hay pecadores, hay escarnecedores, ¿verdad? Hago esas preguntas. Pero cuando voy a compartir esto en mi devocional, voy a enfocarme en esas tres preguntas de perdón, de pecado, amor y mi vida cristiana. Y aquí, bueno, por eso cuando comienzo, veo ley que condena, ¿verdad? Yo no siempre soy así. Puede ser que soy tentado por la gente que está haciendo algo malo, o que en vez de ser mi delicia, la Biblia, la palabra de Dios, lo veo una obligación o una pérdida de tiempo, o que no tengo tiempo para esto, lo que sea, ¿verdad? Ahí estoy confesando. Luego, ¿dónde ve el amor de Dios? En esta sección ya va a las buenas nuevas y por fin, ¿qué es lo que deseo hacer? Pero si ustedes que han tomado tantos cursos con nosotros saben, por ejemplo, en su curso de legalismo, lo importante, no queremos caer en el legalismo obligando a gente o motivándolos con la ley. Entonces, ese método muy sencillo, lee evangelio, lee, y ver en la devoción cómo hacer lee evangelio, lee, es una manera muy sencilla para iniciar una devocional. Y la otra parte, yo sé, Benjamín dijo, bueno, quiero que no sea muy general, o lo estuve generalizando. Y lo que yo pienso y trato de hacer es regreso al uno, mejor la que preparé yo. Trato de usar referencias mismas del texto. Entonces, por ejemplo, aquí habla de bienaventurado. Entonces, en mi devoción mencioné eso de bienaventurado. Se trato de hablar muy específicamente acerca de las mismas palabras que veo en la devocional. Y luego, en cuanto al tiempo, sí, tiene razón, no tenemos mucho tiempo. Eso es porque las devocionales son un arte. Lo ideal para una devocional es usualmente entre 6 a 8 minutos. Entonces, y ese es complicado, mantener algo entre ese tiempo. Buena pregunta, Benjamín. No sé si eso ayudó, si tiene o... Claro que sí, perfectamente, muy claro, profesor May, porque son mis primeros pasos, como lo dijo usted inicialmente, y estoy gateando en este proceso y me quedó claro que todo tiene un orden, como todo en la vida. Y la segunda propuesta de la explicación, basarla argumentado en el mismo
evangelio, inclusive en este caso los salmos. Muchas bendiciones, profesor Mike, por su aclaración. Gracias, gracias, Benjamín. Y querías, aprovechando aquí, quería hacer un comentario también que hice en referencia a uno de los, de las devocionales que se hizo, y también muy común cuando nosotros vamos comenzando. Queremos evitar algunas cosas. Uno es, quiero evitar las palabras tienes que, debe de, tenemos que, y tenemos que. ¿Por qué? ¿Quién piensa? ¿Qué quiere? ¿Cómo? Porque es por obras. Sí, da, aunque se puede decir y usar bien. O sea, no es que nunca se puede usar estas palabras sin caer en error, pero puede causar confusión debido a tantos problemas de legalismo que existe. Cuando uno está especialmente iniciando, evita estas palabras porque da la idea de que esto tienes que hacer para estar bien con Dios. Y si no lo haces, no vas a estar bien con Dios. Y no es así. Nosotros somos hijos de Dios por la obra de Jesucristo. Y para motivar gente con el evangelio, mejor, en vez de esos usar, queremos, deseamos, o hasta simplemente la ¿cómo se dice? Intersección, la exclamación, así como, vamos. ¿Ah? Así, simplemente animando a la persona. Pero ahí, cuando hablamos con esas frases, ya estamos hablando a la gente, o sea, estamos tocando el querer que ellos tienen. Un cristiano quiere obedecer a Dios, quiere servir a Dios, y estamos entonces motivando por el amor de Cristo en vez de por obras de la ley. Entonces, esa era una cosa que es muy común y algo muy bueno para evitar cuando está iniciando. El otro comentario que iba a hacer es que ten cuidado en condenar a todos del pecado. Por ejemplo, te dices, nosotros no queremos obedecer a Dios. No. O no es que no queremos. El problema es que quiero, pero no lo hago. Hay que hacer referencia a la naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana no quiere a seguir a Dios. Eso sí, nuestra naturaleza humana quiere vivir según nuestros propios deseos, lo que sea. Pero el cristiano, y estamos usualmente cuando estamos dando la devoción, estamos hablando a cristianos, ¿verdad? Entonces, o hablando, confiando que algunos son cristianos, y entonces no queremos evitar eso. Pero realmente están dando un buen inicio. Yo estoy muy emocionado escuchando cómo ustedes lo están haciendo hasta ahorita, porque realmente doy muchas gracias a Dios. Ustedes han aprendido a escudriñar las escrituras y encontrar la palabra del mensaje de Dios ahí. Para mí es muy motivante ver cómo están iniciando esto. Veo 3 manos levantados y después vamos a seguir con la segunda parte de la lección viendo el tema para hoy. Pero 3 preguntas más. Hermano, por favor, adelante. Gracias por su paciencia. Sí, pastor, era que estaba desubicado por lo como no vi la clase pasada, pero ya estoy entrando en el tema, ya estoy comprendiendo, y entonces yo quería saber cuáles eran los salmos que yo iba a ver. Ahorita, terminando la clase, si todavía no tiene ahí apuntado para algún salmo, yo voy a compartir la lista ya con los salmos de todos. O sea, ya todos van a aparecer así en la lista. Esta noche comparto esa lista y ahí va a poder ver cuáles salmos le toca si todavía no tiene alguno. ¿Ok? Ok, mi hermano. Gracias. Gracias.
Gracias, hermano. Eduardo, por favor, adelante. Pastor, sobre el tema captar, por ejemplo, yo tengo una duda. ¿Sería providencial, por ejemplo, que podamos utilizar como Academia Cristo utiliza una historia para llamar la atención? O sea, muchas veces una historia que no tiene todo que ver con el Salmo, pero que capta la atención para el tema del Salmo esencial. Yo quería que nos dé un poquito luces, ¿no? En relación al captar, si podemos utilizar una historia muy breve, digamos de un minuto o 30 segundos, cómo utiliza Academia Cristo para llamar la atención. Eso quería que me aclare, querido profesor. Sí, si uno piensa que el tiempo ideal es de 6 minutos para devocional, no estamos hablando, esto no es una predicación así, no, este es un devocional, es algo que, por ejemplo, a lo mejor van a compartir por el WhatsApp o a lo mejor alguna vez va a visitar a alguien y esa persona está enfermo o esa persona está batallando con quién sabe qué y tiene oportunidad de compartir un mensaje con esa persona. O a alguien está ahí en cierto lugar y alguien le da la oportunidad de compartir un poquito la palabra de Dios con algunos. Entonces, es bueno tener algunas partes de la Biblia que pueda agarrar para compartir con otros. Y entonces, si piensa el tiempo ideal 6 minutos, pues sí, el captar, o sea, puede iniciar con una historia así breve, pero como dices, también, Eduardo, que sea entre 30 segundos, un minuto. O sea, que no sea, el punto no es tanto que se acuerda de mi historia, sino que vean a la palabra de Dios. ¿Verdad? Quiero que la estrella de la devoción, queremos que la estrella, la gran estrella, sea la palabra de Dios, no sea alguna historia o algún chiste o algo así que compartimos, como ustedes ya saben con el captar. En el ejemplo, y yo no me considero, bueno, conozco a muchas personas que son mejores para predicar y dar devociones que yo, pero como ejemplo, humildemente, el que yo compartí, mi captar fue algo muy breve. Simplemente dije, cuando estuve estudiando este texto, se acercó a mí, mi hija chiquita, dijo, ¿qué estás haciendo, papi? Y dije, estoy leyendo la Biblia. Y dijo, ¿qué dice la Biblia? Oh, no, ok. Una historia chiquita, breve, para ir al punto de qué es lo que dice esta sección de la palabra de Dios. Gracias. Gracias, Eduardo. Seguimos. Una pregunta más, Benjamín. Gracias, profesor. Bueno, un comentario breve. Cuando nosotros captamos, iniciamos contar. Lo que debemos hacer es motivar, más no obligar. Es correcto, ¿cierto? Pero como nos dice Pablo, no quiero hacer lo malo, pero lo hago. ¿Cómo logro controlar profundamente ese Adán viejo que quiero acabar de mi corazón? Es profundizando más en la Biblia, ¿cierto, profesor? Esa es mi pregunta. Sí, la dificultad que todos nos enfrentamos, y yo creo es importante reconocer la realidad. Esas palabras tan famosas de Pablo que él escribió, cuando escribió la carta a los romanos, él dijo, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer, lo sigo haciendo. Acuérdense que él escribió eso probablemente durante su tercer viaje misionero. Él ya tenía algunas décadas de ser cristiano, creyente, líder en la iglesia, el apóstol Pablo, y él dice, ay de mí, miserable pecador. Es una batalla que nos enfrentamos toda
la vida, ¿verdad? Toda la vida. Vean al mismo David, ¿verdad? El rey David, al inicio de su vida, muy bien, haciendo cosas, o sea, no es que no, era inocente de pecado, no era que eso era inocente del pecado, no, para nada. Pero los pecados grandes que él cometió, por ejemplo, lo de Betsabé, esa es la más famosa, pero algunos otros, mucho, eso pasó cuando él era ya más maduro. O sea, él era autor de muchos salmos cuando esas cosas pasaron y es algo de toda la vida. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Pues ese método de leer evangelio diariamente. Necesitamos, como tú dices, Benjamín, profundizar las escrituras, como dice el Salmo 1, meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios me lleva al arrepentimiento. Eso lo hago todos los días. Y al mismo tiempo, todos los días, me acuerdo de que yo soy hijo de Dios, perdonado, amado por Dios. No es nada por mí, es una gracia increíble. Todas las personas y ustedes conocen lo que Jesús ha hecho por ti. Puede ir a la cama con paz esta noche, tranquilo, no importa lo que está pasando en su vida, tranquilo, con paz. Y luego eso me motiva. Y ese ritmo, confesión, perdón, absolución, o sea, confesión, absolución, motivación. Ese ritmo de la vida cristiana. Y la Biblia, el uso de la Biblia nos ayuda a siempre hacer ese ritmo. Y es cuando las cosas pasan en la vida que nos alejemos de Dios, que donde podemos más fácil caer. Pero es ese ritmo todos los días. Y por eso la vida devocional, por eso el método, los 4C, todo lo que hacemos siempre está enfocado hacia esa idea de que hay ese ritmo para la vida cristiana. Muy bien, Amén. gracias a todos por sus preguntas. Entonces, para que sepan, una vez más, antes de seguir, aquí tengo la lista aquí. Si su nombre no está, no se preocupe. Terminando la clase, voy a añadir a ustedes a la lista y cada uno tendrá 2 oportunidades para compartir una devocional basado en el Salmo. Si tiene duda acerca de cómo hacerlo, puede repasar este video y así vamos a seguir. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de la lección. Estamos hablando un poco de los salmos y algunos temas. Primero, la división. ¿Qué tipos de salmos hay? Pues para entender bien a los diferentes tipos de salmos, primero hay algo que confunde a muchas personas. Cuando abren sus Biblias, ven el negrillo aquí arriba. Y en la Biblia, y si no saben esto, hay muchas veces encontramos el negrillo, que es como un tema, pero eso no es, esa parte es un título para una sección, pero no es divino, ¿verdad? No es divino, eso es simplemente los editores de esa Biblia pusieron un título ahí. Pero en los salmos, a diferencia que el resto de la Biblia, en los salmos sí traen títulos, la mayoría sí. Es la segunda parte. Aquí, al músico principal sobre Ejelet Sa'ar, Salmo de David. Eso sí es parte del texto. Es el título ahí. Entonces, cuando vemos en los salmos, y déjame abrir aquí, si vean, déjame ver.
momentito. Comparto otra vez la pantalla. Ok, Salmo número 1. El justo y los pecadores. Eso es algo añadido. Eso no, o sea, sí, son útiles, pero es algo añadido. Salmo número 2. El reino del ungido de Jehová, otra vez. Ese es añadido. Pero aquí, Salmo 3. Oración matutina de confianza en Dios. Esa es la cosa, parte añadida por los editores. Pero aquí, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Eso es parte del texto. Eso sí es una parte del texto. ¿Ok? Entonces, déjame. Bueno, así, eso es, ¿por qué menciono eso? Porque ahí es donde vemos y encontramos algunos de los nombres de los salmos. Ahí mismo está Salmo, ahí también puede encontrar algunos otros, por ejemplo, déjame busco aquí. Un momentito aquí, perdón. La que vimos hoy. Salmo 16. Salmo 16, una herencia escogida, pero aquí, Mictam de David. Mictam, ese es un título aquí. Y ahí, como mencioné en el video, la misma Biblia tiene diferentes nombres para salmos, algunos como Mictam, Masquil, realmente así está, porque es la palabra hebrea y no sabemos por seguro qué significa. Es una palabra que no saben exactamente qué significa. Otros ya así como salmo, cántico, oraciones, pero la misma Biblia tiene ciertas categorías para los salmos. También nosotros, como lectores de los salmos, hemos dividido los salmos en diferentes categorías. Entonces, o clases de salmos. Y esto podemos, hay diferentes maneras de dividirlo. Entonces, además de esos nombres que la misma Biblia da, los que estudian los salmos dicen, mira, hay ciertos salmos penitenciales. Hay salmos penitenciales. También de enseñanza, de consuelo. Hay salmos que son oraciones o peticiones. Hay salmos que son de acción de gracias. También hay salmos mesiánicos y imprecatorios. Imprecatorios. ¿Qué son imprecatorios? Esa es muy buena pregunta. Imprecatorios es de condenación, condenando. No es que esta es una división de personas estudiando la Biblia que dicen así se puede dividir. Otros quieren dividirlo de otra manera. Está bien, de hecho puede haber salmos que dicen, mira, este salmo es de enseñanza y es un salmo mesiánico. Este salmo es una oración penitencial. No es que solamente cae en una sola categoría. Pero hay buena razón porque yo tengo la costumbre de cuando alguien se siente mal y está pasando por un momento difícil, quiero animarlo a acercarse a la Biblia y usualmente le animo a leer el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Lucas, alguno de los Evangelios de Jesús y
los salmos. Y siempre digo, mira, si lee los salmos, comienza a leer y muy pronto va a encontrar algo que le va a ayudar. ¿Por qué? Porque ahí mismo mira todos los diferentes variedades, ¿verdad? Va a encontrar algo que es útil para usted en ese momento. Ahorita vamos a ver un poco más, especialmente a los mesiánicos y imprecatorios. Imprecatorios, sí. Una pregunta, profesor. Adelante, sí, gracias. Gracias. Bueno, usted en el video afirma que los salmos imprecatorios es donde estamos pidiendo a Dios que el enemigo no tenga éxito. Esto es el propósito de los mismos, ¿cierto? Éxito contra nosotros, obviamente. Y estas horas son oraciones de creyentes pidiendo a los enemigos no tengan éxito y que nada pueda ir en contra de la voluntad de Dios. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esta sería una manera correcta de orar por nuestros enemigos? Pues esa es buena pregunta. Orar por sus enemigos. Acuérdense, dos partes. Primero, ¿verdad? Jesús, ¿qué dijo cuando lo estaban clavando en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Jesús pidió que Dios los perdonara. ¿Verdad? No guardó rencor. Pero el hecho que Jesús pidió que que su Padre los perdonara, no quiere decir que Jesús quería que los enemigos tuvieran éxito. Que nosotros, y Martín Lutero, una de las citas famosas de él sobre los salmos imprecatorios, él dijo, mira, cada vez que oramos el Padre Nuestro, estamos diciendo, en cierto sentido, un salmo imprecatorio. ¿Por qué? Porque dice, Padre, el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Cuando tú oras esas palabras, estás pidiendo que los enemigos de Dios no tengan éxito. ¿Verdad? Y pedir a Dios que sus enemigos no tengan éxito. Puede ser que, mira, Dios, que se obstruyen, que son destruidos, que no les va bien. Pero si tú puedes cambiar sus corazones como cambió el corazón de Saulo cuando Saulo iba a Damasco para causar gran problema para la iglesia. Dios, si tú puedes cambiar los corazones de los enemigos como cambiaste el corazón del carcelero, si eso haces, Dios, por favor, adelante, amén, y ayúdame a recibirlos como hermanos, alguien que ya no es enemigo tuyo, pero que sus planes, que su voluntad no se haga. Eso En otras contesta, palabras, sí, Benjamín, claro adelante. que sí. Perdón, yo sé que ya había terminado, por eso interrumpí. En otras palabras, a ver si entendí. Al orar por nuestros enemigos y si el Espíritu Santo obra en ellos, esa es la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y significa que las acciones funcionaron. Sí, se cortó ahí un poco, Benjamín, pero creo que significa que la oración funcionó. Sabemos que Dios siempre escucha nuestras oraciones y Él siempre contesta la oración de la mejor manera. Él a veces contesta la oración diciendo, así es, así va a pasar. A veces contesta la oración diciendo, ahorita no, espere. Y a veces contesta la oración diciendo, no, yo tengo un plan mejor. Y pero sí siempre escucha y contesta nuestras oraciones. Amén, profesor, porque la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo se refleja en mi vida. ¿Quedó claro? Gracias. Otras preguntas.
Pastor, ¿me permite? Adelante, Eduardo, sí. Sobre orar y cuando nos dirigimos, por ejemplo, a una oración, por ejemplo, al final del devocional, yo creo que mi duda es fundamental siempre que es orar en función de la voluntad de Dios y respaldar que, Señor, que se cumpla su voluntad. Nosotros pedimos en nombre de Jesús, pero que su voluntad prevalezca. ¿Por qué le digo eso? Porque muchas veces cuando oramos, a veces el resultado no es el esperado. Mismo en un devocional, las personas que escuchan ese devocional pueden interpretar de diversas formas, pero si respaldamos, yo digo en mi humilde opinión, si estoy equivocado, corríjame por favor, profesor, si nos respaldamos según la voluntad de Dios y que se haga su voluntad, como es el Padre nuestro, quizás nos estaríamos poniendo en una posición mucho más cristiana y aparte de eso, evitando malos entendidos. ¿Cuál es su opinión al respecto de eso, pastor, por favor? Sí. Pues, queremos mostrar una actitud cristiana. Ve a Jesús en su vida, ¿verdad? Él en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también una vez dijo a Pedro, detrás de mí, Satanás. Y también una vez dijo a sus enemigos, les llamó víboras. ¿Verdad? Queremos mostrar el amor hacia los demás y en algunas veces ese amor significa hablar la verdad directamente como es y a veces significa advertir a una persona. Sí, ¿verdad? Si vemos a alguien que está en peligro, permíteme otra vez compartir un ejemplo personal. Cuando yo era niño, compartí la recámara con mi hermano, éramos chiquitos de 10 años de edad. Yo creo que yo tenía 10 años de edad y una noche hubo un incendio. Nosotros teníamos un abanico, así en la recámara y así para que había un poco más de aire, porque yo crecí en El Paso, Texas, es desértico, es caliente, entonces el verano, mucho calor, teníamos ese abanico en el cuarto en la noche y hubo un corte, inició un incendio. Gracias a Dios, mi hermano despertó en la noche, ¿va? Cuando mi hermano despertó y corrió a buscar a mis padres, ellos, ¿qué hicieron? Llegaron rápido, gritando, mira, Mike, despiértate. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era una situación peligrosa, ¿verdad? Y por bien necesitaban pues despertarme y todo eso. Nosotros, si vemos a alguien que está en una situación espiritualmente peligrosa, así, queremos mostrar amor, paciencia, sí, y también a veces hay que hablar muy directa, como es. Y pedimos a Dios por la sabiduría de saber cuándo usar cuáles palabras. Otro último comentario sobre los salmos imprecatorios. Otra historia personal. Mi hija, que mencioné ahorita, la futbolista, ella, cuando tenía 5 años, vivíamos en León, en la ciudad, en México, en León, Guanajuato, y vino a visitar Benedicto, el Papa Benedicto. 2 veces el Papa ha pasado por mi casa, uno en la Ciudad de México y una vez en León. Y cuando estábamos ahí en León, mi hija iba a un kinder en ese entonces, y León, los que conocen, ese es como, la gente ahí son muy católicos. Y mi hija me dijo de 5 años, digo, papi, yo quiero ir a ver el Papa. Yo lo quiero ver. Entonces yo digo, bueno, está bien, vamos a ir a ver el Papa. Pero acuérdense, esta niña de 5 años, entonces esa
ella está conmigo, lo estamos viendo y me pregunta, papi, ¿cómo te sientes viendo el Papa? ¿Cómo te sientes? Y yo dije, me siento, estaba tratando de comunicar a ella, dije, pues me siento un poco triste. Ah, ¿por qué? Dije, porque él cree un error. O sea, tratando de explicarlo a una niña chiquita, que él cree un error, está equivocado y no lo entiende. Y esa noche mi hija en la cama, antes de dormir, se puso a orar y ella pidió a Dios, Dios, por favor, trae el Papa a nuestra iglesia mañana para que él pueda aprender de su error. Esa fue una oración hecha por fe. Es una niña y ella no hubiera estado sorprendido nada si el día siguiente hubiera llegado ahí a la iglesia el Papa. Ella oró con fe, confiando en su Padre. Pero Dios, en su gran sabiduría, supo algo mejor. Y yo, como un pobre humano, no entiendo. También a mí me parece buena idea porque no lo pedí yo. Pero Dios en su sabiduría supo mejor, decidió no. Su respuesta no es que no escuchó a mi hija, sí, escuchó, pero su respuesta fue no, no lo va a hacer. Ahora, ¿cuál es mi oración? ¿O qué, Dios? Que se obstaculiza la obra del Papa, ¿verdad? Que no tenga éxito, no permite que más gente, o sea, eso es lo que está, cuando pedimos Dios que se haga su voluntad, así queremos pedir a una persona que está enseñando una obra o una palabra mala que está engañando, pues no queremos que ellos tengan éxito, ¿verdad? Y ese es, entonces, pensando un poco en una oración o un momento correcto para un tipo de oración imprecatorio, pues ahí sería, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que avanzar y con los minutos que nos quedan, quiero ver un poco cerca de los salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos. El Cristo se encuentra mucho en los salmos. De hecho, pónganse un poco en los calzados de la gente de ese entonces. Dios había prometido a Adán y Eva en Génesis 3:15, la primera profecía, que alguien va a venir a aplastar la cabeza del diablo. Dios había prometido a Abraham y otros así, como que ese Salvador prometido iba a venir por su linaje. Dio un poco más, algunos otros detalles por medio del profeta Moisés. Pero ahora con David comienza por medio de los salmos a dar más información acerca de Cristo. Y podemos encontrar a Cristo muy seguido en los salmos. Y hay tres tipos de profecías en los salmos, profecías mesiánicas. Uno son profecías directas. Profecías directas. También hay profecías típica y profecía con cumplimiento intermedio. Profecías directas son las profecías que ahí se cumple directamente y solamente con Cristo. Un buen ejemplo, esto no es en Salmo, pero Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese es un cumplimiento en Cristo, ¿verdad? Y profecía típica
Esa es una profecía que, donde una persona, una cosa, un evento del Antiguo Testamento señala un futuro evento o persona similar en el Nuevo Testamento. Muchas de las cosas en la vida de David son así. Por ejemplo, David fue traicionado por un amigo, Ahitofel, quien después se suicidó, y lo mismo pasó con Cristo, ¿verdad? Y el tercer tipo de profecía, profecía con cumplimiento intermedio, tiene dos futuros eventos. Uno que es cumplimiento parcial y después el cumplimiento en Cristo. Ejemplo de ese es, un buen ejemplo de ese es en Samuel. Dios habló a David, el rey David, dijo que David, tú vas a tener un hijo que reinará después de ti y que edificará la casa de Dios. Pues eso se cumplió en Salomón, pero también se cumplió en Cristo. Entonces hay tres tipos de profecías mesiánicas. Qué pena, profesor. ¿Hay alguna característica básica para poderlas diferenciar? Porque me confundo mucho en ello. Inclusive aprovecho porque algunos compañeros sugirieron la Biblia nuestra, la popular, en una aplicación. Porque uno va a leer y bueno, el libro físico pues toca imprimir y muchas cosas, y el PDF a veces no deja, bueno, en fin. Entonces sugirieron la Biblia en aplicación. ¿Qué posibilidades hay para ello? Porque las otras lo confunden a uno. Pues aquí, gracias, Benjamín. Y en cuanto el hermano Artemio dijo, mejor usar la palabra tipológico que típica, tipológico. Ok, voy a confiar esas. Gracias, Artemio. Entonces, en cuanto a tu pregunta, Benjamín, de la confusión directa, piensa si es algo que no se cumplió hasta que llegó Cristo. Ejemplo sí, que no se cumplió hasta que que llegó Cristo. Tipológico sería uno que vemos algo que hace alguien que se parece a lo que hizo Cristo. Y cumplimiento intermedio, dos cosas. Artemio, adelante. Sí, hermano, yo hago este comentario porque tipológico viene de tipo, o sea, es un modelo. Por ejemplo, lo que le pasó a José, que fue vendido como esclavo por 30 piezas de 30 monedas, algo así, es un tipo o un modelo de lo que le pasó a Jesucristo. Lo mismo cosas que le pasan a David. Por eso en los libros usan más el término tipológico que típico, porque algo típico acá es algo tradicional, algo así de ese tipo. Exactamente. Ok, gracias. Entonces vamos a mejor usar tipológico. Hey, qué bien. Voy a, siempre, qué bien. Gracias por ese comentario. Y otra cosa, también acordarse que hay dos tipos de profecía. Algunas cuando Jesús mismo dice, bueno, si quiere ver muchas profecías cumplidas, lea el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito para judíos y al autor, el apóstol Mateo, discípulo de Jesús, quería mostrar cómo Jesús había cumplido con todas estas profecías del Antiguo Testamento. Entonces, una y otra vez en el Evangelio de Mateo dice, esto pasó para que se cumpliera lo que había profetizado. Esto pasó para que se cumpliera.
Todas esas, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento dice, esto fue una profecía, esto está cumpliendo una profecía, sabemos por seguro que esa es una profecía bíblica. Pero a veces hay cosas que se parecen ser. Y ahí podemos decir, mira, eso se parece que ahí Cristo lo está cumpliendo. Vimos eso que pasó en el Antiguo Testamento y lo vemos pasar en el Nuevo. Es una profecía, pero hay que tener un poco de cuidado de decir con la misma autoridad, porque al final de cuentas es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, ahí se cumplió una profecía, amén. Pero nosotros como hermanos podemos estudiar la Biblia y decir, mira, aquí se parece a que Jesús cumplió esta profecía. Hermano Eduardo. Una duda sobre el libro de Isaías, por ejemplo, que es un libro que tiene una mezcla, es un libro bastante profético. ¿En cuál de las figuras se aclararía? ¿Más directo, pienso yo? ¿O hay también tipológico? Es un libro para mí bastante complicado, modestia aparte, le digo, pastor querido. ¿Cuáles son típicos y cuáles son directos en Isaías? Esa es buena pregunta. Pues, un ejemplo. Fui aquí a Mateo. Tal vez es mejor ver a Mateo. ¿Dónde está? Aquí. Mateo capítulo 1. Aquí, el nacimiento de Jesús fue así, dice la Biblia. José, su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto, ahora viene el clave. Todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí un virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es Isaías capítulo 7. Y entonces aquí vemos, obviamente esto es una profecía, la misma palabra de Dios está diciendo y es una profecía directa, no hubo otra virgen que concebió, nunca en la Biblia habla de esto, no es que hubo un virgen en el Antiguo Testamento, entonces es directo, se cumplió solo en Cristo. Aquí otro, cuando nace, ahora los magos, los reyes magos lo están buscando y ellos están buscando dónde está Jesús, dónde nació y los escribas buscan y dicen, bueno, buscaron en la Biblia, escudriñaron y ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es Miqueas, capítulo 5. Entonces, ahí hay un cumplimiento. Y otra vez está hablando directamente de Jesucristo. Déjame buscar aquí un momentito. Profesor May, ¿me Adelante. permite? Sí. Gracias. Leer Isaías 43:1 con respecto a la pregunta del hermano Eduardo. Dice, Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Bueno, ahí la pregunta sería, para mí es una profecía cumplida, profe. Y no puede ser ni lógica ni con cumplimiento intermedio. Me refiero a nivel personal.
¿Qué? ¿Se puede calificar así? Sí, sí. ¿Cuál es la cita que dijiste? Isaías 43. A ver. Creo que perdí. Déjame mostrar otro ejemplo aquí. Perdón. Ay. Yo creo que esto es algo que necesito buscar más ejemplos de cada uno. Y estoy buscándolo aquí rápido. Aquí. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Jesús está en la cruz. Jesús está en la cruz. Cerca la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí, Dios mío, ¿por qué te has desamparado? Las palabras que él dice desde la cruz. Salmo 22. Este es un grito de angustia y un canto de alabanza. Acuérdense, ese es el título humano que resumen. Aquí este es un salmo al músico principal, Salmo de David. Eso está en las escrituras. Nota cómo comienza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pues, ¿quién está diciendo este salmo? David, ¿verdad? Él está diciendo, Dios, me has desamparado. Él se siente abandonado por Dios. Ahí está en ese momento, pero 1000 años después, el mismo nuestro Señor, estando en la cruz, cita las mismas palabras. Ese es una profecía directa. Es tipo, ¿cómo? ¿Qué era la palabra? la nueva palabra que yo aprendí hoy. No típica, era tipológico, ¿verdad? Porque está pasando con David, ¿verdad? En ese momento está pasando y está pasando, Jesús lo hace también. Pero luego, más adelante, pues sí, pasan algunas cosas. Por ejemplo, aquí, este Salmo 22 es increíble porque Jesús habla de que, aquí, Salmo 22, es un salmo increíble porque dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suertes. O sea, el Salmo 22 y Isaías 53 son ejemplos en el Antiguo Testamento donde vemos esto es lo que pasó. Increíble, ¿cómo pudo los enemigos de Dios estar ahí viendo todo esto? Ellos sabían la palabra de Dios. ¿Y cómo? Pues sus ojos estaban ciegos. ¿Verdad? Pero estas cosas, entonces aquí sí al inicio vemos palabras de David. Esta sí es una canción de él, pero algunas cosas sí directamente con Jesús. Para concluir ahí, hermanos,
Lo más importante no es de esto, lo más importante no es poder identificar, esa es una profecía directa, esta es una profecía tipológico, esta es una profecía con cumplimiento intermedio. Eso no es lo más importante. Lo más importante es entender que los salmos están llenos de Cristo. Él es el personaje principal. Él es el personaje principal de la Biblia y lo encontramos en todas partes. Y cuando estamos leyéndolo, Salmos, búscalo. Yo animo mucho, si quieren conocer un poco más sobre este tema, voy a compartir ahorita en el grupo algunas páginas de la Biblia Popular, del libro de Salmos, que da un poco más explicación. Pueden leerlo. De hecho, van a ver que mucho de lo que mencioné hoy viene de ese libro. Entonces, ahí voy a compartir eso. Puede estudiarlo más. Y también si eso era, si quieres saber un poco más, eso lo podemos hacer. Ya nos está terminando el tiempo. Ese es el punto principal hoy. Encontramos a Cristo en los Salmos. El hijo de David es el gran héroe. Y eso es lo que queremos siempre encontrar. Muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios antes de concluir? Después vamos con la tarea. Pastor, buenas noches. Le quería hacer una pregunta, pastor. Por ejemplo, para hacer tengo yo el Salmos 27, pero me falta uno, pero no sé si nos podrías enviar los restantes para poder escoger. Sí, ahorita, gracias. Sí, ahorita voy a compartir el documento ya lleno. O sea, ya va a tener usted, sea algún inconveniente y no puede ser a cierto salmo, pues ya me puede comunicar. Pero hoy en la noche, mi tarea es compartir con ustedes ese documento con todos ustedes, oportunidades para hacer 2 salmos. Y yo sé que muchos tienen sus salmos favoritos, ya la mayoría de los salmos favoritos creo que ya fueron escogidos. Va a tener oportunidad de tener otros salmos, a lo mejor un nuevo salmo favorito. Rafael Hermosilla tiene el Salmo 46, no sé si es tu salmo favorito, pero ese 46 es el salmo favorito de Lutero. El castillo fuerte a lo mejor va a aprender a tener va a tener un nuevo salmo favorito. Pero gracias. ¿Otra pregunta? Benjamín, ¿pregunta? Gracias, profesor. Más que pregunta, un comentario. Teniendo en cuenta que no es lo más importante para nosotros en nuestra fe, la lógica, pero me parece interesante los salmos de profecía, sustentarlos con el Nuevo Testamento. ¿Me aconseja estudiarlos? Sí, es muy buena idea. Si entiendo bien lo que estás diciendo, Benjamín, es ver dónde encontramos a los salmos en el Nuevo Testamento. Sí, muy buena idea. De hecho, cuando tienes su salmo especial, búscalo, léelo, estúdialo, y eso sería una cosa para investigar si ese salmo es citado en el Nuevo Testamento. Y no se olvide de mi segundo salmo, por favor. No se me va a olvidar. Dios los bendiga a todos. Vamos a terminar con una oración. A ver, ¿quién puede hacer la oración de conclusión? Eduardo, por favor. Padre, gracias por la oportunidad de estar reunidos con el pastor Mike, con mis hermanos, compañeros. Señor Dios, gracias por aprender más de ti y de estos salmos que son una arma tan importante en los devocionales que puedan tocar según el Espíritu Santo al corazón de nuevas personas que puedan en Cristo Jesús estar con nosotros a futuro. Padre amado,
Gracias por tu doble sustitución. Gracias por esta noche. Bendiga a mis hermanos, que en el descanso esté siempre tu presencia con nosotros. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Que tengan buena Amén. noche. Yo ahorita voy a compartir lo de los salmos. También voy a compartir mañana el video para la siguiente lección que tenemos el jueves. Entonces, su tarea es ver ese video y ir leyendo los salmos. Cada día aun si no va a hacer la devoción, es leer el salmo, escuchar la devoción. Dios lo bendiga. Amén, pastor. Bendiciones para todos, pastor. Buenas noches a todos. Gracias, pastor. Buenas noches, Marley. Buenas noches. Adiós, Benjamín. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Sí. A todos. Lucy, buenas noches, Javier. Buenas noches, Aura. Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Buenas Bendiciones para noches, todos. Yair. Buenas noches. Eduardo, Rafael, Yair, buenas noches. Julio César, buenas noches. Buenas noches, pastor. Lucy, Abel, buenas noches. Dios te bendiga. A todos que tengan buena noche. Igual para usted, pastor.